Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer esta rosita que nos servirá como accesorio para Hello Kitty, pero obviamente ustedes pueden usarla para cualquier otro amigurumi. Cuando necesitamos una rosita más pequeña, siento que esta es la mejor forma de hacerlo. Aquí tengo otra versión, que todavía no la termino, me faltaba esconder las hebras, pero aunque me gustó, no me sirvió para lo que necesitaba porque hacía mucho volumen. Entonces no sirve para un amigurumi tan pequeño. De todas formas, si les gustaría aprender a hacer este tipo de rositas, déjenme en los comentarios. No tengo pensado hacerla, pero si me lo piden, igual puedo grabarles un tutorial. Y como siempre les digo, antes de comenzar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar toda la información necesaria para tejer esta rosita. Y por supuesto, no olviden suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Vayan preparándose porque se viene muy pronto el tutorial de Hello Kitty. Y ahora sí, una vez tengan sus materiales listos, ya podemos comenzar. Vamos a comenzar con un anillo mágico. De aquí vamos a hacer 3 cadenas. Y sobre el anillo mágico vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Vamos a dar 2 vueltas en el ganchillo, entramos por el anillo mágico, pasamos el hilo que tenemos en el dedo y aquí nos quedan 4 hebras en el ganchillo. Vamos a pasar por las 2 primeras, luego por las otras 2 y ahora por las 2 restantes. Y este sería un punto alto doble. Tenemos que hacer 4 puntos altos dobles más. Desde aquí vamos a hacer 3 cadenas y ahora hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. Lo vamos a apretar bien, que quede lo más pegado posible a los puntos altos dobles. Y aquí hacemos nuevamente 3 cadenas. Y vamos a repetir, vamos a hacer 5 puntos altos dobles. Ahí ya hice los 5 puntos altos dobles y tal como hice aquí voy a hacer 3 cadenas y un punto deslizado en el anillo mágico. Y ahora lo que hacemos es tirar de esta hebra más cortita para que se cierre el anillo. Y ahora, como quiero que quede más grande esta rosa, voy a rodearla de la siguiente forma. Aquí donde tenemos las primeras 3 cadenas voy a hacer un punto deslizado en cada cadena. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 puntos deslizados. Y ahora, trabajando sobre el primer punto alto doble, voy a hacer lo siguiente.
un punto bajo y luego en el mismo punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. Eso quiere decir que en el punto de la esquina vamos a tener un punto bajo y 2 medios puntos altos en un mismo punto. Avanzamos al próximo punto y aquí hacemos un medio punto alto y en el próximo punto hacemos un aumento en medio punto alto. Eso quiere decir que hacemos 2 medios puntos altos en un mismo punto. Seguimos avanzando y hacemos un medio punto alto y aquí en el último punto alto doble vamos a hacer 2 medios puntos altos y un punto bajo. Y ahora sobre la cadena del costado vamos a hacer un punto deslizado en cada cadena. Deberíamos hacer 3 puntos deslizados. Y ahora sobre el centro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora repetimos lo mismo que hicimos aquí al otro lado. Hacemos 3 puntos deslizados sobre estas cadenas del costado. Vamos al primer punto alto doble y aquí hacemos un punto bajo y 2 medios puntos altos. Todo eso en el mismo punto. Avanzamos, hacemos un medio punto alto, avanzamos, hacemos un aumento en medio punto alto, eso quiere decir que son 2 medios puntos altos en un mismo punto. Avanzamos, hacemos un medio punto alto y en el último punto alto doble vamos a hacer 2 medios puntos altos y un punto bajo. Y para terminar hacemos 3 puntos deslizados sobre la cadena del costado. Hacemos un punto deslizado en el anillo mágico y desde aquí vamos a hacer 9 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo hacemos 7 medios puntos altos. Hacemos un punto deslizado en el anillo mágico y ahora ya podemos cortar el hilo. Y ahora para armar esta rosita simplemente vamos a envolverla con esta colita que dejamos aquí. Y cosemos para fijar esa posición.
Y así quedaría la rosita. Si la están haciendo para algún amigurumi, dejen estos hilos aquí porque les van a servir para coser. Espero que les haya gustado mucho este tutorial y si fue así, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. Recuerden que este accesorio lo hice para colocárselo a Hello Kitty, que estará muy pronto en el canal. Otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café que tiene un valor de $3 y con esto también accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre eso, te dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.